la doctora Maite. Les doy todo mi agradecimiento por invitarme, por considerar esta experiencia que vengo a compartirles como una experiencia que puede retribuir en la formación de ustedes como maestrantes. Y pues bueno, Guacha Mi Barrio es una estrategia que también es una metodología, pero que a lo largo de todo el camino que hemos recorrido ya después de más de 20 años de estar trabajando con esta estrategia. Le damos a la siguiente, por favor. Hemos recorrido todo un... Ándale, gracias. ¿Dónde es? Aquí. Ok. Hemos recorrido todo un camino, ha sido el estar haciendo, el estar aprendiendo, el estarnos regresando y el estar conceptualizando, que es una de las cosas que quiero compartir o que sea como el eje transversal de esta experiencia, el cómo a lo largo de estos años hemos ido conceptualizando la práctica que hemos ido realizando, porque al final nos damos cuenta que nuestro punto de llegada era justamente diseñar o tener una metodología que nos permitiera orientar nuestra práctica, no solamente desde nuestros haceres, sino también desde nuestros pensares, pero sobre todo desde nuestros quereres, desde nuestras utopías, desde lo que estábamos buscando en el primer momento que pisamos la calle, ya sea como artistas, ya sea como profes, ya sea como cirqueros, pero al final de cuentas siempre con una utopía muy clara, pero pues luego la utopía, aventarnos así nada más a ver si la alcanzamos, pues nos va a llevar mucho más tiempo y nos va a doler más que si tratamos de sistematizar y estructurar lo que estamos haciendo. Vamos a transitar por 4 puntos. El primero, platicarles un poco quiénes somos como Guacha Mi Barrio, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Son estos cuatro apartaditos que vamos a ir platicando para que vayan ustedes ubicando la estrategia del Guacha Mi Barrio. La estrategia es una estrategia de intervención social con un enfoque en derechos humanos. No lo pensábamos así desde el principio, o sea, no pensábamos nosotros en salir a la calle a dar una función de circo pensando en que lo estábamos haciendo por derecho humano. Simplemente era la intención de compartir lo que sabíamos hacer y buscar un espacio en donde pudiéramos tener contacto con las personas y pudiéramos compartir, no solamente el espacio, sino también el tiempo. Entonces, esta estrategia, como les decía al principio, es una metodología. Ahorita ya es una metodología, también ya es una asociación civil. Lo que antes era nada más un grupo de chavas y chavos que nos juntábamos a hacer circo, a hacer teatro, a pintar, a tomar foto. Poco a poco fuimos avanzando hasta convertirnos en una asociación civil, porque vimos que en esta cuestión de la gestión, el ser una asociación civil te puede acercar un poco más a otros horizontes, ¿no? Sobre todo más institucionales y también de lo más importante a veces, de financiamiento. Entonces, pues llegamos, apenas asociación civil nos hicimos hace 3 años. Nos mantuvimos en autonomía y en rebeldía por mucho tiempo, pero al final entendimos que era conveniente. Pero también el Guacha Mi Barrio se convirtió en un observatorio infantil, que fue una de las primeras intenciones académicas que el Guacha Mi Barrio tuvo, porque como trabajábamos con infancias, más allá de los shows o de los espectáculos o de los talleres que teníamos, nos interesaba entender y comprender la realidad, el contexto, el mundo, desde los ojos y desde la mirada de las infancias. Entonces convertimos al Guacha Mi Barrio en un observatorio infantil, que en aquel tiempo no era un observatorio en el que adultos nos poníamos la lupa y nos poníamos a observar qué era lo que hacían las infancias y qué decían y cómo pensaban y qué necesitaban y cómo se los podríamos dar. Lo que pensábamos nosotras y nosotros era hacer un observatorio, pero donde quienes observaran fueran las infancias, no nosotros ni nosotras. O sea, nuestra mirada de adulto
dista mucho de la mirada como las infancias, la mirada que tienen las infancias. Entonces, este fue el primer observatorio infantil, o sea, un observatorio observado por niñas y niños, trabajado por niñas y niños y sistematizado también por niñas y niños. Nosotras no metíamos la mano en todo el trabajo más que para facilitar los procesos, ¿no? Y acercar herramientas para que ellas y ellos pudieran observar su realidad. Entonces pasaron cosas interesantes, siguen pasando cosas interesantes con el observatorio infantil, pero trascendimos al observatorio e hicimos más estrategias. ¿Qué es lo que hacemos? Aquí es donde está lo jugosito del asunto, porque es justo todo nuestro trayecto. Entretener, enseñar y participar ha sido nuestro proceso. En un primer momento del colectivo, porque somos una colectividad, somos un colectivo donde estamos varios y varias personas, artistas, académicas, investigadoras, activistas. En un principio que éramos solamente artistas de alguna disciplina, generalmente estábamos congregados artistas visuales y artistas escénicos, nos íbamos a las calles, así, por las tardes, noches, fines de semana, nos íbamos a los barrios, a las calles, buscábamos un espacio y ahí plantábamos todo nuestro número. Plantábamos exposiciones de trabajos que hacíamos, dábamos funciones de circo. Entonces, en este primer momento le ponemos como entretener, porque no teníamos otra intención más que estar en la plaza, en la cancha, en la calle, que la gente nos viera, se entretuviera, nos ofreciera unas monedas y era todo. O sea, era todo lo que, tampoco era nuestra fuente de ingresos, pero pues sí era como este trueque, este intercambio que establecíamos, ya saben, poníamos la gorra y pues ahí el que quisiera echarle moneditas le echaba, pero no teníamos mayor intención más que tener presencia en el espacio público con eventos de circo, artes visuales, danza, acrobacias, wushu, también le hacíamos al wushu kung fu y algo de música, todo hecho por nosotros y nosotras. Entonces, no había mayor intención más que entretener. Gracias, Mete. Ese fue el primer momento. En este momento duramos aproximadamente 6 años trabajando así, teniendo presencia en los espacios, haciendo intercambio con otros colectivos en otras ciudades, en otros estados, en otros países, y pues bueno, era simplemente la cuestión de entretenimiento. Después de un largo tiempo, nos dijimos, bueno, pues si ya estamos en la calle, estamos en la cancha, estamos en la plaza y estamos entreteniendo a las personas, pues vamos a compartir un poco más allá del numerito y vamos a compartir lo que sabemos. Entonces, en el 2008, más o menos por ahí, implementamos los talleres infantiles, Guacha mi barrio. Entonces ya era ir al barrio, a los mismos lugares, pero ya con la intención de generar estos talleres para que las niñas y los niños se acercaran también y pudieran aprender a hacer circo, malabares, acrobacias, pintar, tomar fotos, bailar, cantar, hacer kung fu. Entonces, estos talleres infantiles pues ya trascendían al mero entretener, ya ahora con una intención pedagógica de transmisión de conocimientos, de saberes y de conformar grupitos de niños que también fueran, perdón, preparando sus propios espectáculos y pudiéramos hacer intercambios con otros barrios y fue lo que llegamos a hacer. Hacíamos festivales de circo urbano, las niñas y los niños de un barrio intercambiaban con otro y los otros visitaban a los primeros. Entonces hacíamos este intercambio de saberes y de espectáculos y ahí la enseñanza era como la intención fundamental de esto, por eso aquí ya les digo, empezábamos a tener ya como estas vistas del carácter pedagógico de lo que estábamos haciendo y dijimos, bueno, sabemos hacer las cosas y nos están saliendo bien, pues vamos a seguir enseñando y así duramos otro buen de años. Luego ya no nos convencía lo que hacíamos, no en el sentido de que no nos gustara, sino que por ahí se nos atravesó un diplomado en participación infantil con las compañeras de la Jugarreta en Tepoztlán, Morelos,
y empezamos a replantearnos y a cuestionar más que nada desde una postura muy crítica lo que estábamos haciendo, ¿no? Esto de entretener y enseñar nos parecía una estrategia que no iba con lo que nuestras utopías o nuestros quereres nos estaban haciendo ruido en nuestra cabeza. Entonces, a partir de esta reflexión, trascendimos ya a otro momento, que es el tercer momento del Guacha Mi Barrio, que ya tenía que ver más con la participación, con participar, ¿no? Esta cuestión de no solamente utilizar a las infancias y a los espacios públicos para entretener a través de talleres que no tenían ninguna estructura, pero que sí tenían todo un sentido, pero no tenían una estructura, porque luego a veces también las instituciones públicas nos buscaban para que implementáramos talleres de arte en los barrios y pues no nos gustaba mucho esa idea tampoco de ser utilizados para entretener, ¿no? Y esta cuestión de la enseñanza se quedaba muy corta porque no sabíamos hacia dónde queríamos llegar, más que allá de compartir el saber y de compartir el espacio, pues dijimos, no, no va por ahí. Entonces, en esos tiempos del diplomado, la Convención para los Derechos del Niño, que así se llamaba, ya no se llamaba niños, niñas y adolescentes, eh, agrega un artículo, el artículo 13 a la Convención, que es el derecho a la participación, y ahí nos hizo todo el sentido del mundo, ¿no? Porque este derecho, el derecho 13, que luego formamos el Club 13 con niñas y niños de escuelas públicas y privadas ahí en Torreón, y este artículo desde la base nos decía que el niño, la niña, pasaba a ser un objeto de protección a sujeto de participación, ¿no? Entonces no éramos estos adultos procurando que las niñas y los niños tengan lo que necesiten, crezcan en un ambiente sano, pero desde la protección, desde el objeto de protección. Lo que nos hacía sentido era el niño como sujeto de participación, porque ahí entonces ya el paradigma inicial se rompía totalmente y luego se volvía ya una cuestión más incluyente, más desde el derecho humano y más también desde la colaboración y la inclusión, la integración. Entonces, este tercer momento es el que ha dejado como más experiencia académica, ha dejado también más referente teórico y metodológico, porque fue cuando ya empezamos a darle una estructura metodológica a lo que hacíamos por sentido común, a lo que hacíamos porque queríamos hacerlo y porque sabíamos hacerlo desde la disciplina artística. Entonces, en este tercer momento ya empezamos a pensar cómo podríamos pasar ya a definir y a diseñar una estrategia de intervención. Ya no nada más un taller, ya no nada más un show de circo en la calle, sino ya una estrategia de intervención social, Guacha Mi Barrio. Pero para que llegáramos a nombrar la estrategia de intervención social, bueno, aquí es un collage de los momentos previos, ¿no? De cuando andábamos en la calle, de las actividades que hacíamos, de los talleres que hacíamos. Teníamos concursos también de fotografía, teníamos exposiciones con las fotos que las niñas y los niños también tomaban. Entonces, todo este proceso que les cuento, que les acabo de contar, en imágenes representa aquí en este collage esos momentos que fuimos teniendo, que eran muy padres, pero que luego este asunto de querer trascender a solamente ostentar un conocimiento y llevarlo al barrio, no nos tenía contentos ni contentas. Necesitábamos tener más certeza de lo que queríamos, pero también necesitábamos apuntarle a la dignidad, no a lo utilitario de trabajar con las personas o de estar con las personas en un espacio. Y pues bueno, como este es un espacio académico, traer a la mesa justamente el manejo de los conceptos, porque como directora de tesis, ayer que estuve un poco escuchando las presentaciones de sus trabajos, las aportaciones de directores de tesis,
pues nos damos cuenta que a veces el manejo conceptual y el enfoque epistémico, epistemológico, la plataforma epistemológica nos cuesta trabajo. Saber a qué nos estamos refiriendo cuando estamos diciendo participación, gestión, promoción, animación, yo qué soy, ¿no? Y por dónde me voy a ir. Entonces, consideré necesario en este espacio y esta oportunidad abordar un poco esta cuestión conceptual para que vayan entendiéndonos un poco por qué trascendíamos en el camino del Guacha Mi Barrio en este proceso de considerarlo una estrategia y por qué llegamos a decir intervención social y no animación sociocultural y no gestión social y no promoción cultural, sino que nos quedamos con intervención social. Entonces, como esta cuestión de entretener, en aquellos tiempos en la comarca lagunera, bueno, en todo el país, pero particularmente en la comarca lagunera, teníamos un contexto de violencia. Teníamos un contexto de violencia que vulneraba a todas las personas de todas las formas y teníamos presencia del crimen organizado hasta en el patio de nuestras casas, ¿no? Entonces, ante estos contextos, el pensar que una función de circo en una cancha iba a poder con todo el problema, así, de manera aislada, nomás pensando en ir a pararnos ahí. No, pues no, andábamos muy lejos de la realidad. Entonces, sabíamos que teníamos un colectivo, que éramos una colectividad, que estábamos juntas y juntos y que sabíamos hacer las cosas y que esa colectividad pues podría impulsar cosas interesantes. Conceptualmente hablando, en esos tiempos, en esos años, se hablaba mucho de la reapropiación y resignificación del espacio público. Esa era como que lo que en la academia y en los libros se decía, pero quienes andábamos en la calle, pues no entendíamos el concepto, ¿no? Salvo quienes estuviéramos un poco involucrados en la academia, pero por lo general nuestro colectivo eran personas que ni siquiera habían terminado la secundaria, ¿no? Porque eran cirqueros, artistas visuales que se la pasaban dando el rol, como decimos, y la escuela no les importaba. Entonces, esta cuestión de los conceptos, pues estaba muy lejos de la práctica que teníamos. Entonces, en estas mesitas de trabajo decíamos, a ver, ¿qué quiere decir eso que los programas de gobierno y la institución pública ponen los encabezados de los medios de la prensa y de los programas de tele de reapropiación y resignificación del espacio público? ¿Qué quiere decir? A nosotros en qué y para qué queremos saber nosotros eso, ¿no? Entonces, entendimos que ese concepto justo se refería a esta acción de retomar el control o la posesión de estos espacios que tradicionalmente eran nuestros, pero que en algún momento llegó el crimen organizado y nos lo quitó, ¿no? Entonces, eso era reapropiarse, eso era resignificar el espacio público, hacer una reinterpretación cultural, social o política del espacio público como respuesta a esos cambios que estábamos teniendo en nuestros territorios, ¿no? Esas canchas en las que jugábamos y que ya no podíamos porque ya era un punto, porque ya eran los halcones que estaban ahí puestos y no nos podíamos acercar, porque ya eran espacios en los que diariamente a cualquier hora aparecían bolsas negras con restos adentro, ¿no? Entonces, era lo que veíamos en la calle, pero en la academia, los que estudiábamos, así le decíamos a eso que nosotros hacíamos, ¿no? El reapropiar y el resignificar estos espacios. Entonces, sí, nosotros entreteníamos a las personas, pero mientras nosotros y nosotras entreteníamos a las personas, había un grupo de académicos como ustedes que estudiaban maestrías, que estudiaban licenciaturas, que daban conferencias, que ya andaba, ya se salió, pero ya andaba el MacGregor ahí haciendo también su presencia en estos espacios y nos aventaban estos conceptos, ¿no? A quienes estábamos en la calle. Entonces, más allá de reapropiar y resignificar el espacio, nosotros lo que hacíamos era reapropiarnos y resignificar las letras y los conceptos, ¿no? Para que pudiéramos establecer como esa relación con el trabajo que hacíamos de calle.
Cuando estábamos en los talleres infantiles, que llegó de repente una institución pública y nos dijo, oigan, es que los hemos visto que andan mucho ahí en la calle, saben hacer circo, toman fotos y etcétera. Pues, ¿cómo ven si se preparan unos tallercitos infantiles para tal colonia y tal colonia? No, pues órale, ¿de a cuánto? No, pues de a tanto. Órale, pues va, ¿no? Entonces, empezamos de manera oficial a trabajar estos talleres infantiles con las direcciones de cultura municipal de la comarca lagunera, que es un espacio territorial donde estamos 3 estados pegaditos, ¿no? Entonces, esa zona metropolitana pues era nuestro ámbito de acción y las presidencias municipales de Torreón, de Gómez Palacio, de Matamoros, nos jalan, ¿no? Porque les gusta mucho la chamba que hacemos, pues chamba que ellos no saben hacer, pero pues les gustaba la chamba que hacíamos, nos contrataron y empezamos a hacer talleres infantiles. En esta cuestión del enseñar, las premisas eran de parte de la institución, era que los niños aidioquis en la calle pues estaban en riesgo y además eran un riesgo, ¿no? Esa era como una de las intenciones. ¿Por qué? Pues porque eran niños que estaban ahí que podían ser cooptados por el crimen organizado, entonces pues teníamos que entretenerlos, enseñarles cosas para que no fueran cooptados por el crimen, como si la cosa fuera así tan simple, porque luego adopción de conductas de riesgo, pues ponía también en riesgo, valga la redundancia, este otro concepto que luego a nosotros nos daba mucha risa, pero en la academia y en el discurso político estaba muy puesto, que era la reconstrucción del tejido social, ¿no? Entonces, apenas estábamos como asimilando la reapropiación y resignificación del espacio público, cuando ya teníamos la tarea de empezar a pensar en función de la reconstrucción del tejido social, y así duró por un buen tiempo este concepto, generando efervescencia en quienes estábamos en la calle, porque luego era un concepto mandatado, ¿no? Desde acá arriba, no solamente desde la academia, desde los estudiosos, sino también desde la institución pública, porque a quien dijera en la institución pública que sus programas iban orientados a la reconstrucción del tejido social, había dinero, había financiamiento, ¿no? Entonces podían acceder a programas federales, podían acceder a financiamientos internacionales y pues se iban a posicionar, ¿no? Iban a tener puntos como gestión pública. Entonces el concepto que se manejaba mucho era justamente esto del tejido social, y nosotros lo que pensábamos era pues instrumentar la creatividad, ¿no? Individual y colectiva, a partir de nuestros saberes, ¿no? Compartir lo que sabemos y hasta ahí. Pero luego esto hizo como esta combinación de instrumentar creatividades y reconstruir el tejido social, y pues bueno, ya nos vimos involucrados pues en un proceso que implicaba fortalecer y restaurar esos vínculos sociales, esa confianza, pero sobre todo el sentido de comunidad dentro de una sociedad. Porque reconstruir el tejido social desde las letras y desde los libros y desde el discurso político implicaba un proceso que requería colaboración, que requería compromiso y que requería también fortalecer las relaciones sociales. ¿Para qué? Para crear un entorno más resiliente, porque se suponía que íbamos saliendo de estos años rojos que teníamos en la comarca lagunera. Las células del crimen organizado ya no estaban tan presentes, ni tan visibles, ni tan activas. Entonces, pues ahora nos tocaba trabajar esta cosa del ser resilientes en nuestros territorios, con nuestras personas, con nuestras comunidades y en nuestros propios espacios. Entonces, en esta cuestión de académica que le hemos dado al Guachami Barrio, esa cosa que hacíamos de nomás entretener y de nomás enseñar, pues ya fue tomando una base sólida en cuanto a la teoría, en cuanto al enfoque epistémico, en cuanto a las metodologías. Entonces empezamos a esas experiencias irlas acomodando en estos mapas teóricos y conceptuales para encontrarle un sentido a lo que hacíamos, ¿no? Y luego
entrarle a este superproceso que es la sistematización, ¿no? Entonces, teníamos experiencia, ya teníamos letras, porque ya habíamos estudiado, porque ya habíamos estado en ámbitos académicos, al menos mis compañeras y mis compañeros. Yo he estado en esta cuestión de la academia desde hace mucho tiempo y pues bueno, el aporte propio fue sistematizar. Tenemos experiencias, tenemos contenidos, tenemos conceptos que nos pueden ayudar a entender lo que hemos estado haciendo, pues vamos a darle forma. Entonces, en este proceso de sistematización, pues tocaba organizar, analizar, documentar de manera reflexiva y crítica nuestras experiencias y nuestras intervenciones en los barrios. Partimos de un proceso comunitario participativo, pero también lo que queríamos era generar conocimiento, no nada más hacer la práctica de sistematización para documentar y saber y entender lo que habíamos hecho, sino trascender esta estrategia a una metodología que pudiera ser implementada en diversos espacios. Y es lo que les decía ahorita que empezaba, pues ¿por dónde le damos? O sea, ¿qué somos? ¿Somos agentes? ¿Somos promotores? ¿Somos gestores? ¿Somos enlaces? ¿Somos artistas? Sí. ¿Somos activistas? Pues sí, también. Entonces, pues somos activistas, entonces, que fue otro concepto que también se manejó en algunos años, el ser activistas. Somos facilitadores, que estamos haciendo animación, promoción, gestión. Estábamos envueltos en todo esto, así como luego a veces ustedes se ven envueltos en sus procesos de tesis, ¿no? Que no sabemos cuál es el concepto que describe de manera específica lo que quiero hacer, lo que estoy haciendo y sobre todo la teoría que tiene que respaldar y fundamentar lo que estoy diciendo. Entonces, pues estábamos en toda esta confusión, tratando de saber hacia dónde nos vamos y bueno, dijimos al final, también con una experiencia y una maravillosa coincidencia que tuvimos en una ocasión que estuvimos en Monterrey, presentando nuestro show de circo en la calle, nos topamos con una persona chaparrita, bien tierna, de mucha vibra, de mucha luz, que se acercó a vernos y nos preguntó quiénes éramos, qué hacíamos y que por qué lo hacíamos. Por eso las preguntas del principio. Y pues resultó que esa persona era Ezequiel Anderej, ¿no? Entonces, se quedó un rato viendo lo que estábamos haciendo. Al final, esta reflexión crítica y participativa, pues la hicimos de mano del maestro Ezequiel. Y ahí fue donde dijimos justamente estas palabras que Ezequiel escribió por ahí en alguno de sus libros, como todo este conjunto de actividades realizadas de manera más o menos sistemática y organizada para actuar sobre un aspecto de la realidad social con el propósito de producir un impacto determinado. Estas palabras me gustan mucho, estas letras me gustan mucho porque no pone etiquetas de tejido social, de reapropiación del espacio público, de resignificación de las prácticas culturales, o sea, no pone estos adjetivos sustantivos en esta definición. Simplemente es una cuestión muy genérica donde cabemos todas y todos desde nuestras prácticas y ya los nombres y los conceptos se los vamos poniendo desde nuestra propia experiencia, desde la propia intervención social como una acción práctica, desde los saberes teóricos y técnicos, pero también desde esta integración de aspectos políticos, filosóficos y procedimentales. O sea, el hecho de que no utilicemos estos conceptos del discurso político y del discurso público no quiere decir que nuestra práctica no sea política, no sea filosófica y no tenga un procedimiento, una metodología, sí la tiene, pero no la oficial, no la del discurso oficial, la propia que hemos ido nosotras y nosotros construyendo. Y pues el mes pasado se nos acaba de ir. Bueno, sí estamos en mayo todavía, ¿verdad? Se nos fue en abril, entonces por eso quise también recordarle y traerlo aquí con toda su propuesta, ¿no?
y sobre todo esta concepción del empoderamiento de la comunidad. El empoderamiento también es un concepto que no nos gusta mucho, pero que muchos sí entienden, ¿no? Cuando se dice empoderamiento, pues ya sabemos de lo que estamos hablando desde esta referencia del poder como verbo, pero también del poder como sustantivo, ¿no? Y en ese proceso de empoderamiento de las comunidades y de las personas es donde estamos puestos. ¿Y de qué se trata esta estrategia de intervención social? Como disciplina, una disciplina artística como herramienta. ¿Cómo lo convertimos en metodología? Primero es, ¿qué tenemos? Los con qué, ¿no? ¿Con qué vamos a intervenir las comunidades? Lo que teníamos eran justo disciplinas artísticas, ¿no? Eso era nuestro capital. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿en dónde vamos a enmarcar esas disciplinas artísticas, esos quehaceres artísticos como para qué o por qué? Entonces, les referí un poco cómo nos involucramos en el contexto de los derechos de la infancia primero, luego de los derechos culturales, ya en estas épocas, pero justo la plataforma teórica, conceptual, política y etcétera, tenía que ver con los derechos humanos, ¿no? Como este marco, pero también como plataforma. Desde ahí despegamos, pero de ahí no nos salimos, ¿no? Y como metodología, justamente la investigación-acción participativa, ¿no? Por eso este hechizo que nos lanzó Ezequiel Anderegg y este enamoramiento de su metodología fue lo que nos impulsó a tomar esta metodología de la investigación-acción participativa como estrategia de intervención y como también para irle dando forma, ¿no? Supongamos que dentro de estos protocolos que estamos revisando estos días, todo lo que les platiqué es el estado del arte, lo que hacíamos, lo que había, lo que era, y ahora estamos pasando como a estas referencias teórico-conceptuales para poder llegar ya a la cuestión del aporte metodológico. ¿Cómo es el aporte metodológico? Ese que hacíamos de entretener, lo llevamos a los mitotes. ¿Qué era un mitote? Pues lo mismo que hacíamos, llegar a la comunidad. Entonces llegábamos, ya no llegábamos como los artistas que vienen a dar una función de circo o que vienen a hacer un montaje escénico o vienen a tomar fotos y ponte aquí para tomarte una foto, no, ya era más que nada un mitote, entonces lo que hacíamos ya también como un proceso liberador, llegábamos y dejábamos todo lo que traíamos aros, cámaras, monociclos, pinceles, cartulinas, pinturas, todo lo que podíamos, lo llevábamos y ahí lo dejábamos en la cancha y nos sentábamos, ¿no? A platicar. O sea, tampoco era así como que a expectar a ver quién se interesaba por nosotros, los artistas, y venía a compartir con nosotros su tiempo, no. Lo dejábamos ahí, pues nosotros mismos nos poníamos a jugar, porque así le decíamos, a jugar y de repente, pues ya saben, ¿no? Empezaban a acercarse todos los chiquillos, ¿no? Y me prestas esto y me prestas lo otro y me enseñas a esto y me enseñas lo otro. Entonces, pues unos agarraban los aros, otros los malabares, otros los monociclos, las pinturas, las cámaras y ya al rato ya éramos todos haciendo mitote. No había una línea, no había un guión, no había nada, más que el llegar, dejar nuestros juguetes ahí y que pues las chiquillas se acercaran a jugar con nosotros, ¿no? Y con nosotras. Entonces, hacíamos un mitote que duraba toda la tarde hasta en la noche porque no se querían ir, ¿no? Entonces nos poníamos a jugar, a jugar, a jugar, a jugar y ahí establecíamos el compromiso de vernos otro día. Y entonces ahí ya empezaba, ahora sí, la estrategia de intervención, ¿no? O sea, ¿te gustó? Pues esto lo hacemos siempre, si quieres la semana que entra venimos y lo seguimos haciendo, ¿no? Entonces, digamos que el primer momento del guacha es este contacto, ¿no? Este contacto con la comunidad y llegar a ser el mitote. Luego del mitote, lo que seguía como segundo momento era la guachación. ¿Qué era la guachación?
Nosotros en nuestro librito pues decíamos observación participante, ¿no? Pero pues no podíamos llegar a decirle a los chiquillos que íbamos a hacer observación participante, no les decíamos que éramos el Guachami Barrio como metodología o estrategia de intervención, simplemente éramos el colectivo Guachami Barrio que venimos a jugar y a ver qué sale, ¿no? Ese era el punto, a ver qué sale. Nosotros no sabíamos qué íbamos a hacer y pues a ver qué sale. Entonces, ya que nosotros les prestábamos nuestros juguetes, pues les decíamos, nosotros te prestamos nuestros juguetes, ahora tú muéstrame tu barrio, no, enséñame tu barrio, llévame a conocer tu barrio, llévanos a recorrer tus calles, dinos dónde juegas, dónde está la plaza, dónde está la cancha, la iglesia, la tiendita y etcétera. Y entonces lo hacíamos la guachación. La guachación fue un concepto que los mismos niños y niñas pusieron, no lo pusimos nosotros, ¿no? Ya luego en las sesiones de trabajo decíamos que era observación, pero pues observación no les gustaba y dijeron que entonces era la guachación. Y en esa guachación pues nos íbamos a caminar por el barrio para que nos presentaran su barrio, nos dijeran los lugares que a ellos más les gustaban, los que no les gustaban, los que les daban miedo, los que estaban chidos, dónde vivían, dónde estaba la escuela, dónde estaba la iglesia, dónde hacían bailes, donde hacían las fiestas, donde se metían a nadar y así, ¿no? Entonces, era como este reconocimiento del territorio, una caracterización también, metodológicamente hablando, que al final de cuentas era justamente esa la aguachación. Empieza el primer momento metodológico, el dibujo y la pintura. ¿Qué hacíamos con el dibujo y la pintura? El dibujo y la pintura era esta primera sesión diagnóstica. Ya que recorríamos el barrio y hacíamos las guachaciones, nos sentábamos en la cancha o abajo de un árbol o donde fuera a dibujar. ¿Qué dibujábamos? Cada persona que estuviéramos ahí íbamos a dibujar lo que más nos gustaba de nuestro territorio. Pues a mí me gustó mucho la plaza, pues yo voy a dibujar la plaza. A mí me gustó mucho la cancha, pues yo voy a dibujar la cancha. No, pues a mí me gusta la iglesia porque me gusta ir al catecismo, pues dibuje la iglesia. Entonces, cada persona que estaba en ese momento, a través de la técnica del dibujo y la pintura, dibujaba o pintaba lo que más le gustaba de su barrio. Aquí este proceso duraba alrededor de 2 o 3 meses porque no nada más era dibujar. Ahí los compañeros visuales pues aprovechaban, tenían como esta intención de compartir también la técnica, ¿no? Este es dibujo a lápiz, este es acuarela, este es óleo, este es acrílico, este es arte objeto, este es escultura, esto es así. Entonces llevaban un taller de dibujo y de pintura, pero que no era el taller lo importante, sino lo que estaban plasmando, ese espacio que a ellos les gustaba de su comunidad. Y en el Inter platicábamos porque les gustaba ese espacio, porque iban mucho ahí y también aprendían a dibujar y a pintar. Entonces había también ya la parte de la enseñanza, pero ya dirigida ya con un fin. Luego el otro momento era la fotografía. ¿Qué pasaba con la fotografía? Cada persona con su dibujo, hacíamos una exposición, pero con su dibujo, venía el momento de, a ver, esto que dibujaste, que no, pues la plaza, porque a mí me gusta mucho. Pues vamos a ver la plaza que dibujaste. Entonces nos íbamos a la plaza, pero ya trascendíamos de un dibujo a una foto. Entonces ya no era dibujarla, sino ahora era tomarle una foto. Y aquí venía la cuestión de la técnica, enseñarles a manejar estas camaritas que eran las que se usaban en aquellos tiempos, enfocar y recortar y todas estas cosas, balance de blancos, que si los filtros, que si todas estas cosas, ¿no? Que el ISO y no sé qué más. Pero la cuestión era que una vez que ellos tomaran la foto, tuviéramos dos imágenes a comparación, la que pintaron y la real, ¿no? Y el trabajo en este momento era encontrar las diferencias. Esta cancha que tú pintaste, o esta plaza que tú pintaste con arbolitos y con banquitas y con jueguitos y pajaritos y todo, está muy diferente a la foto que le tomaste al mismo lugar. ¿Cuáles son las diferencias, no? ¿Cómo la ves tú y cómo en realidad está? Entonces, el proceso aquí de la intervención y de la metodología y de la estrategia era que este lugar que está así se parezca al que tú pintaste, ¿no? ¿Qué pasaba en ese inter? Justamente aquí en esto empezaba el proceso de la participación infantil, del Club 13,
¿no? Si yo pinté esta cancha con colores y con muchos arbolitos, porque así me gusta y así la tengo aquí, pues ¿qué tengo que hacer para que esta que ya le tomé la foto se parezca? No, pues había todo un proceso de análisis, había todo un proceso en el que teníamos que observar, esta observación participante, registrar las cosas que hacían falta, que si pintar, que si pedir arbolitos, que si hacer funciones ahí de circo, que si llevar nuestras pinturas y hacer una exposición, invitar a nuestros papás, invitar a los maestros, ponernos a pintar en las paredes, porque ya sabíamos pintar y dibujar, porque ya habíamos tenido nuestro taller de dibujo y pintura, pues ahora ya podíamos pintar en las paredes y podíamos pintar todo lo demás, pero también podíamos hacer gestión, ¿no? También como niñas y niños podíamos hacer gestión. ¿Cuál era el papel de nosotros como adultos? Decirles a dónde ir, ¿no? Y acompañarles. Y tal vez un poco redactar los oficios con las palabras de ellos, pero pues redactar un oficio para poderlo llevar, ¿no? Entonces, el proceso de participación infantil se daba justo en este momento, ¿no? Si quieres tener arbolitos, pues tú los puedes comprar, pero hay una institución que tiene la obligación de que los espacios públicos sean espacios dignos para las infancias y para todas las personas. Entonces, esa institución está entalado y entalado, entonces hay que ir a exigir, a pedir o a convenir la manera de trabajar juntas y juntos en este proceso. Entonces, la fotografía, el momento de la fotografía era justo el momento de la participación infantil y de la gestión, donde el grupo de niñas y niños entendía estos procesos, ¿no? De cómo se deben generar estos procesos en la comunidad, en su territorio y desde sus propias expectativas. El último momento, ya para ir cerrando, era justamente, el del video. O sea, ya sabemos tomar foto, pero ¿cómo se toma una película y para qué nos va a servir hacer una película? Volvíamos al principio, esta plaza la dibujaste, esa misma plaza le tomaste una foto y encontramos las diferencias, pero ahora lo que debemos guachar, observar y entender son las cosas que pasan en esa plaza. Una imagen te dice cómo está, pero las dinámicas que se dan en ese espacio no las podemos solamente pintar o solamente fotografiar, las tenemos que capturar, ¿no? Entonces venía el tercer momento de video, donde las niñas y los niños aprendían a manejar ya la cámara, pero más para el video, aprendían a producir, a editar y a generar sus propios productos audiovisuales. ¿Con qué intención? Con la intención de identificar las prácticas y las dinámicas que estaban presentes en el espacio. En esa cancha, ¿por qué te gusta o por qué te da miedo? No, pues no me gusta, pero no me gusta venir porque cuando yo quiero jugar en la cancha de básquet, los grandotes no me dejan o me avientan el balón. O pues yo me quiero ir a jugar a los jueguitos, pero ahí están los halcones, ¿no? O ahí abajo del resbaladero está el dealer, ¿no? O allá en la esquina es un punto. Entonces, pues ya no me dejan ir a jugar a la cancha porque está peligroso, ¿no? Entonces, con el video recreábamos historias, tomábamos video en estas prácticas que hacíamos con las cámaras en la mano. Nos pasaron experiencias muy lamentables. Me secuestraron 2 veces, me levantaron 2 veces porque, pues, ¿qué andas haciendo ahí con cámaras, no? ¿Qué traes? ¿Quién te manda? ¿De dónde vienes? ¿A quién le das las imágenes? Etcétera. Entonces, pues no, yo nomás les decía, mira, yo ando haciendo mi jale, tú andas haciendo el tuyo, yo no te vengo a quitar clientes, ¿no? Tú tampoco me vas a pelear los míos, entonces, pues cada quien que haga su jale y así. Entonces, en esto identificábamos justamente esas dinámicas, ¿no? ¿Por qué los niños y las niñas ya no juegan en la calle, ¿no? Y con estas camaritas, los niños soltaban toda la sopa, ¿no? O sea, el estar grabando y al mismo tiempo el estar hablando y el estarnos platicando, porque pues eran documentos que quedaban ahí registrados, que ya luego ellos mismos producían y editaban para generar sus propios materiales y productos audiovisuales, que ya luego trabajábamos en las reunioncitas que teníamos para ver qué hacíamos con ese material, cómo lo socializábamos y hacia dónde los íbamos a llevar, ¿no?
Y luego nos topamos con unos compas de allá de la Ciudad de México que andan en este asunto del circo social. Estuvimos platicando, estuvimos tratando de cuadrar las estrategias tanto de ellos como nuestras, y entonces pues decidimos implementar en el Guachami Barrio también esta estrategia del circo social, porque a partir de las dinámicas que se identificaban en el video y de todo el proceso de participación infantil que había previo, pues había cosas que decir y cosas que contar y cosas que hacer, y entonces esas cosas las dijimos con el circo. Esas dinámicas comunitarias, esas problemáticas sociales, esos procesos de participación que teníamos documentados aparte en foto, en video y en pintura, pues los llevamos al circo, los llevamos al escenario. Y lo que hacíamos en estas actividades de socialización era que las niñas y los niños escribían sus guiones, escribían sus historias, y luego las representábamos en un escenario, en un circo, en la calle, en esa plaza o en esa cancha que al principio no nos podíamos parar, pues al final de cuentas lo que hacíamos era justamente eso. Y lo hacíamos tal cual por esta cuestión de la participación infantil, de la participación comunitaria, de no ser nosotras y nosotros como colectivo los protagonistas y las protagonistas de esas reapropiaciones, de esas reconstrucciones de tejido social que se quedan acá arriba en el discurso, sino que las personas de las comunidades lo fueran entendiendo. Como les decía al principio, por una cuestión de derechos. Pero ahora lo que está en boga, lo que se escribe mucho, lo que las personas ahora manejan en cuestión de conceptos también, pues son los derechos culturales, ¿no? Entonces, estos derechos que son fundamentales para garantizar la dignidad de las personas en sus propios territorios, y el ver en las funciones estas caras, ¿no? De las personas que están ahí, cómo disfrutan el espacio, cómo disfrutan también el ver a sus hijas y a sus hijos presentando un espectáculo, presentando una fotografía, presentando un documental o presentando una exposición de pintura, pues era lo que siempre, lo que nos movía siempre, ¿no? Entonces, aquello que era solo entretener, trascendió ahora al derecho a participar en la vida cultural de tu territorio, de tu espacio, de tu comunidad. Y estos derechos que están plasmados en este documento y que se establecen también desde el artículo 4 constitucional, pues lo fuimos instrumentando en la práctica, fuimos generando también algunos documentales en comunidades rurales con la documentación de las prácticas culturales que se dan en estos espacios, pero ahora sí que nosotras y nosotros pues nomás estamos como detrás de cámaras, ¿no? El acompañando los procesos que se han generado, tratar de llevar a la práctica lo que dicen las leyes, lo que dice la Constitución, de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos culturales, pues de cuestiones que toda la vida hemos estado haciendo, pero que en estas épocas se ha tenido esta necesidad, digámoslo así entrecomillado, de irle poniendo nombre, de ir estableciendo marcos legales, de ir diseñando metodologías, pero sobre todo también de ir generando procesos incluyentes, ¿no? Procesos participativos, pero también sobre todo procesos comunitarios. Y la intención final es esto que estamos haciendo ahora acá, estas colaboraciones y esto andarnos entrometiendo en los terrenos del otro, de la otra, porque nos conviene. Aquí estamos en un foro que realizaron alumnos de la materia de epistemología de la ciencia, es la materia que doy, una de las materias que doy. Epistemología de las ciencias sociales es mi materia en segundo semestre de la carrera de comunicación. ¿Cómo hablarles de epistemología para que se les quede lo que es la epistemología, ¿no? Entonces, lo que hicimos en esa ocasión, cada semestre era una práctica distinta, pero en esa ocasión lo que hicimos fue invitar a activistas, artistas, cirqueros, promotores, gestores y docentes.
los invitamos a un foro en la Facultad de Ciencias Políticas para que nos platicaran de lo que de lo que están haciendo cada uno en el espacio público, y luego con eso, ese saber, esa práctica, regresábamos al aula a ver, a identificar cuál es la base o el enfoque epistémico de cada uno de ellos. A ver, el artista, el Primaveras, el que está de aquel lado, cirquero, artista urbano, ¿por qué hace lo que hace? ¿Por qué cree en lo que cree? ¿Y por qué, si cree en eso que cree, lo lleva a la práctica en un espacio público? Entonces, los alumnos y las alumnas tenían que encontrar el enfoque epistémico que tenía la práctica del artista. Obviamente platicando, entrevistándolo, visitándolo, yendo con él a lo que hacía, y así con cada una de las personas invitadas, nuestro punto al final era encontrar esa base o ese fundamento teórico, filosófico, pero también metodológico, porque luego la materia que le sigue a epistemología es metodología, y para maldición de los alumnos yo también les daba metodología, entonces tenía todo un año con ellos. ¿Cuál era la intención? Generar documentos, ¿no? Generar documentales como tal, libros, ensayos, artículos científicos, propuestas de círculos, de reflexión, de estudio, de análisis crítico, traer la teoría de antes a la práctica actual y encontrarle sentido a los nuevos conceptos que se están manejando, porque luego nos quedamos luego escuchando todo el tiempo la reconstrucción del tejido social, pero pues ya no estamos tejiendo, ya estamos haciendo otras cosas, ¿no? Ya no estamos reconstruyendo. A lo mejor estamos otra vez resignificando, o estamos qué, ¿no? Como en el trabajo de Jessica ayer, esta cuestión semiótica, ¿qué nos está diciendo ahora? ¿En dónde está la semiótica? ¿Cómo la encuentro? ¿Cuáles son esos discursos, esos códigos, esas prácticas que desde la academia y desde el estudio tengo que aprender a identificar? Entonces, la intención con estos eventos, pues, era justamente teorizar las prácticas para resignificar, digamos que ahora sí las prácticas académicas. Y pues bueno, con esta foto que tomó una de las niñas en el barrio de la Eduardo Guerra y en Torreón, aquí estábamos haciendo reflexiones críticas de lo que acabábamos de hacer. Acabábamos de pintar una barda con una pintura de una niña, la hicimos en formato grande, y ahí estábamos diciendo cómo nos sentíamos y todo. Y yo creo que este juntar de manos, de prácticas, de saberes, de experiencias y de teorías es lo que nos va a permitir, llámenle como quieran, reconstruir el tejido social, fundamentar y sustentar la animación sociocultural, justificar la resignificación y la reapropiación del espacio público, como cada quien le quiera llamar. Pero creo que el Guacha Mi Barrio, a lo largo del tiempo, lo que nos ha enseñado es que este proceso de análisis y reflexión crítica constante de nuestros haceres, pegados a la teoría, a los que saben, leyendo los libros de Mac, por ejemplo, ¿no? Teniendo estos encuentros en Tamaulipas, con los encuentros con los promotores que todavía estamos vigentes, y todavía la semana pasada nos reunimos virtualmente para ver qué andamos haciendo cada quien en nuestros territorios. Es lo que nos ha mantenido así, y es lo que ha hecho que el Guacha Mi Barrio, como metodología, ande por Colombia, ande por Ecuador, ande por Chile, ande por Argentina, implementándose como metodología, porque no tiene una marca teórica propia. O sea, a ti tiene una marca metodológica propia, porque nosotros y nosotras la diseñamos. Pero como les decía ahorita en el aporte de Ezequiel Anderegg, no tiene conceptos propios, ni tampoco conceptos ya tan usados y que todo mundo utiliza. Está hecha de tal forma para que cada quien le ponga los conceptos y las teorías que le convengan para el proceso que está generando en el espacio y en el territorio donde se encuentre. Es todo. Muchísimas gracias, Avi, por esta interesante experiencia que tú has tenido y
y cómo se fue transformando, ¿no? De estas acciones espontáneas a poder teorizar las prácticas. Eso me pareció también como muy interesante. Bien, tenemos un espacio para preguntas. Entonces, ¿hay alguna pregunta en sala? Más que preguntarle, perdón, más que Perdón, preguntarle, Abigail, una felicitación por este trabajo tan arduo. Muchas, muchas felicidades y mi reconocimiento. Un abrazo, Abby. ¿quién nos está hablando? Soy Hermelinda, Herme. Hola, Herme, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Tú eres una de las inspiraciones en este proyecto. Es hermosa. ¿Dónde está la cámara, Aquí ya las tenemos aquí hay varias cámaras Es que aquí. no la quería. Muchísimas gracias. Bien, vamos con la pregunta en sala o comentario, claro. Adelante. Bueno, ¿cuál fue la respuesta o cómo vieron ustedes que se comportaron las madres y los padres de familia de esos niños y niñas? Siendo parte. O sea, estos no podía tener tantas imágenes, pero papás y mamás eran parte de. O sea, no nos fijábamos tanto en el impacto ni qué decían de lo que estábamos haciendo. Nos preocupábamos porque estuvieran, ¿no? Si no estaban, entonces no estábamos haciendo las cosas bien. Entonces sí era verlas ahí, verlos ahí, los papás pues ayudando esta cosa de los roles y los estereotipos, pero ayudando a cargar cosas pesadas, a subirse a pintar lo más alto, las mamás ayudándonos, cosiendo los vestuarios, trayendo las máquinas, preparando también los oficios que había que ir a llevar. Entonces, no era ver qué reacción tenían, más bien la preocupación era ver que estuvieran ahí. Gracias. Sí, gracias, Carlos. Realmente vertiste muchísimos años en esta plática y bueno, ¿cómo se fue transformando este escenario de violencia? El impacto que tuvieron, me gustaría que platicaras un poquito más de cómo ustedes vivieron ese cambio en los niños, en las familias y claro, también a través de las políticas. Entonces, si nos puedes platicar un poquito de eso. Fíjate que no vivimos el cambio, lo padecimos, ¿no? Fue una cuestión de padecer el cambio porque esta guerra, hay un documental que está en YouTube que hicimos justo en ese tiempo, se llama Arte en tiempos de guerra, Arte en Guerra es el nombre corto. Arte en Guerra es un trabajo periodístico que hicimos con un compañero de la Escuela de Periodismo, Carlos Septién, que se fue a La Laguna a trabajar con nosotros y padecimos eso porque no vimos el cambio, o sea, ni lo vimos ni lo vivimos, porque siempre estábamos adentro, ¿no? Si acaso lo que nos puede marcar la pauta para entender cuando las cosas cambiaron fue cuando nos robaron nuestras intervenciones, nuestras metodologías, porque luego ya, como ya veían lo que hacíamos, ya no nos invitaban a trabajar en la institución pública, sino que ya ellos mismos lo hacían, ¿no? Entonces, ahí fue cuando supimos que las cosas habían cambiado, porque como ya no había riesgo en la calle, ya no nos mandaban a nosotros, ya podían ir ellos, ¿no? Ya podían bajar a la colonia. Entonces, esa fue la parte donde nos dimos cuenta que hubo un cambio, porque en esta guerra contra el narco, lo único que pasa es que se mueven de territorio, muchos barrios, bueno, tres barrios se quedaron solos, sin personas, porque se fueron a vivir a otro lado, pero luego entra la institución pública con una estrategia de intervención social para la reconstrucción del tejido. O sea, ¿qué le suena? Pues al Guacha mi barrio, ¿no? Porque pues antes no lo hacían ellos, no lo hacía nadie, lo hicimos nosotros, ya no había peligro en las calles, ya estaba todo tranquilo, entonces la institución toma la batuta en el asunto y empieza a implementar nuestras metodologías en los barrios. Pero obviamente pues no le salió igual, pero así vivimos el cambio y así nos dimos cuenta que era. Cuando ya salen de la ratonera y empiezan a trabajar en barrios y ya no nos hacen caso, ya no nos invitan
y ya no nos permiten trabajar en los barrios y pues vuelve todo a la normalidad en esta cuestión de las intervenciones sociales, porque ya lo hacen ellos y pues ya llevan sus mesitas, sus siguitas, sus acuarelas, sientan a los niños 2 horas a que pinten lo que el maestro les dice, termina y se van. Ese fue el cambio que vivimos para saber que ya estábamos en la normalidad. Claro, me parece muy significativo esa transferencia de tecnologías y también el lugar desde donde se enuncia, ¿no? O sea, desde la institución municipal. Y ayer vimos en la práctica de mediación también las dificultades que hay si no se logran estas redes de colaboración, ¿verdad? Para poder entrar. Y fuera de eso, al entrar, bueno, estoy esperando si hay alguna otra pregunta también ahí en línea, ¿eh? Ajá, Mac, adelante. No, Abby, es que me encantó tu exposición por lo didáctica, por lo pertinente para este coloquio, porque nos muestra, por un lado, hay quien dice, pues es que ¿para qué tanto concepto? Somos gestores, somos prácticos. A mí mándenme a campo y yo ahí incido. Pero queda claro que si no tienes un marco conceptual, o sea, llegar o no llegar es lo mismo, no va a pasar nada. Ayer nos decía el conferencista con mucha razón, bueno, puedes tener mucha teoría, metodologías, pero si no te avientas, si no haces gestión, pues no puedes probar si funciona o no. Entonces aquí también se muestra cómo si vas con una carga de conceptos, si vas con un andamiaje metodológico, pero tampoco estás condicionado a ellos. Exacto. Y de hecho, aquí en tu narración, por eso me gustó mucho, bueno, nosotros empezamos con estos conceptos, pero de repente aparecieron estos otros. Y luego ya no nos servía. No nos servía, o sea, no hay conceptos forever and ever. Este me funciona ahorita, me parece claro, coherente, consistente, lo utilizo, pero ya no sé si mañana me funcione y mi capacidad de flexibilidad me permite cambiar por otros. Como decía un maestro, conmigo en principio se negocia todo, menos los principios. Y hay principios que tienen que ver con epistemología, que tienen que ver con ciertos puntos donde pues va con tu naturaleza. O sea, si cambias eso, pues ya cambia. Me gusta también cuando dices, ¿con qué contamos? Hay quien dice, a ver, es que yo no puedo tener idea de qué vamos a hacer hasta que no conozca la realidad a tal punto que, entendiendo los problemas y necesidades, entonces yo propongo a partir de eso. Espérame, antes de conocer problemas y necesidades, tú tienes lo que tienes. O sea, el problema o la necesidad no te va a ampliar tus posibilidades, pero en este caso no son recursos, son lo que es, como dicen, esto es lo que hay. Y tú decías, nosotros arrancamos con la claridad de que lo que tenemos son disciplinas artísticas. Entonces, eso, o sea, tener claro conceptos. Mis herramientas son las disciplinas artísticas. Con eso voy a enfrentar batallas. ¿Qué tipo de batallas? ¿Cómo conozco ese campo de batalla? Hago diagnósticos, veo que no son batallitas, son guerras. O sea, hay grupos de poder y que no usan como armas las disciplinas artísticas. Entonces, visualizar eso. Así como hay algunos que no les gusta la palabra empoderar, bueno, ya se puso. A mí no me gusta la palabra intervención porque me parece que de entrada es bastante bélica, provocadora, pero se está utilizando, bueno, cada quien que use las que quiera. Pero lo que me parece importante es de que con independencia de cómo las nombres, construyas a partir de un proceso en donde la teoría te va iluminando y de repente salió pues, que ya no son derechos de los niños, sino niños, niñas y adolescentes. Te vas actualizando. Y además surgen entonces los derechos culturales. Sí, pero de todos esos derechos culturales nosotros agarramos el de
acceso a la vida cultural y a la participación. Pero o sea, lo que vi ahí es así una praxis magistralmente, sí fue conferencia magistral, magistralmente expuesta para que entendamos cómo la praxis es teoría, práctica, reflexión, acción, prueba, error, corrección, teniendo claro lo fundamental. Y bueno, aprovecho para saludar a Imelda, que está por ahí, la red de colectivos culturales de Tamaulipas, el Guacha, mi barrio, otro trabajo de colectivos importantísimos. Y a mí, pues me deja muchas lecciones, te agradezco mucho. Gracias, Rafa. Gracias al maestro MacGregor. Y sí, saludos a los compañeros que están en línea y a algunos egresados de la maestría. Entonces, muy bienvenido siempre. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Bueno, Imelda Cáceres te envía felicitaciones Gracias, por tu Ime. proyecto. Y hay una pregunta de Edmundo García. Dice, ¿qué tan difícil fue para el equipo comenzar a involucrar lo teórico dentro de un proceso totalmente práctico? Pues es que era, como bien dice Mac, era hacer pensar, y fue complicado y se metió quien quiso meterse, al que no le interesaba la cuestión teórica, no, él seguía en su canal. A quienes sí nos interesaba la cuestión teórica, nos metíamos a eso, no era como que todos tenemos que, pero sí había una responsabilidad de quienes estábamos en la cuestión del fundamento teórico, platicar lo que habíamos encontrado, ¿no? Platicar qué habíamos encontrado, cómo se llamaba lo que estábamos haciendo y hacia dónde apuntaba, porque luego también quienes estábamos acá dábamos nuestro resultado para que quien era bueno en la gestión y en la negociación fuera a vender algún proyecto, fuera a participar en una convocatoria. Entonces éramos como nuestra línea de producción. Entonces no había así de que a mí no me gusta leer, pues no leas, pero escúchanos, ¿no? Así. Muy bien, pues el tiempo se nos ha acabado y sí, adelante. Gracias, doctora. Pues primero que nada, muchísimas felicidades. Mi nombre Gracias. es Margarita Barrera, alumna de la maestría, y pues me parece un trabajo muy noble, un trabajo pues de muchas ganas, de mucha pasión. Me imagino cómo haber sido todo este trabajo titánico y por eso mismo, pues reconocernos, ¿no? Hay una escuela de artes en Torreón, la cual ahorita tengo el honor de dirigir y la verdad es que me Tú interesa eres la muchísimo. directora de la Escuela de Arte. Yo soy. Esa, Qué bueno. La verdad es Qué que me bueno. interesa muchísimo pues conocer este método y la oportunidad y preguntarte cómo podemos acceder a esta metodología, porque me parece sumamente importante que los estudiantes conozcan que esto ocurre en la comarca lagunera primero que nada y poder, pues no sé si te vaya a gustar el término, pero apropiarlo. Pero creo que es una necesidad y no tendríamos que estar tan alejados. O sea, no podría, o sea, ahorita no concibo, no puedo creer que no conozca de esto. Sé que en la administración anterior, antes de pandemia, hubo mucha documentación, hubo en cuestión de arte y cultura, lo cual veo reflejado en INPLAN y en estos informes, y de ahí para acá ya no he visto mucho. Entonces, pues me gustaría retomarlo desde la institución, si me lo permites, y pues colaborar. Mi pregunta es, ¿cómo podemos acceder a esta metodología y pues emprender el trámite? Claro, Gracias. fíjate que nos acercamos mucho a la Escuela de Artes en la administración anterior, pero nunca nos pelaron. Y ahí en la Escuela de Artes, no sé si todavía esté trabajando Arnulfo Reveles, ¿no? Pero platicamos, por supuesto, platicamos porque sí, siempre habíamos querido llegar ahí, pero no nos habían dejado llegar, ¿no? Pero benditos espacios, ya nos encontramos. Claro, y si para algo sirven estos coloquios es para provocar estas colaboraciones y estas redes. Y bueno, pues vamos a...
Sí, ya estamos en tiempo, entonces creo que vamos a cerrar dándole un aplauso a la maestra Abigail. Ajá. Muchísimas gracias por hacer el viaje desde Torreón y acompañarnos el día de hoy y además orientar a nuestros estudiantes en la dirección de tesis. Adelante. Es como pasa de la pasión de la mujer de hacer las cosas a pesar de la adversidad a un no es que Perdón, yo le decía que estoy maravillada de cómo un movimiento que empieza con pasión, con entusiasmo, se va transformando en algo académico, fundamentado, pero lo maravilloso que dijiste al final, y eso es lo que tenemos que ver, cada uno aporta, ese es lo cuando se forma un excelente equipo, cada uno aporta desde su deseo, su motivación, su preparación, pero más importante, lo que de su motivación. Y es si, como dijiste, si no puedes hacer o no quieres hacer esto, hay quien lo va a hacer. Yo creo que por eso el grupo de ustedes permanece y trasciende. Y la verdad, a veces la intervención de las instituciones no contribuye necesariamente porque creemos que nos podemos, con el simple hecho de copiar el modelo en un momento ya más, más fácil, por decirlo de alguna manera, pero falta toda la experiencia, toda la pasión, todo el interés. Y cómo enlazamos la conferencia del día de hoy con la del día, la de ayer con la de hoy, o sea, para poder tener un acercamiento a la comunidad, una intervención o mediación, necesito conocerla, necesito vivirla. De verdad te felicito más que eres paisana de La Laguna, de verdad. Y ahorita lo que dijo Margarita, hay que hacer sinergia en la universidad, no nos conocemos, ¿eh? Eso es muy importante, hay que conocernos, hay que trabajar y yo estoy segura que juntas desde también, porque es coordinadora, ahorita está coordinando los trabajos del Instituto de Investigaciones. La red de investigación con perspectiva de género del Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria. Que es de la universidad también, ¿eh? Entonces vamos a trabajar, vamos a hacer sinergia porque yo creo que estas experiencias tienen mucho que dar a nuestra sociedad, a la comunidad. De verdad te felicito y espero tenerte con nosotros más presente. Y fíjate que aprovecho también porque me gustaría mucho, ahorita que hablé de investigación y desarrollo de la mujer universitaria, una línea de investigación de género y cultura es fundamental, porque estos procesos que se viven desde lo que vivíamos en la calle y lo que vivimos en la academia, la cuestión del género, la participación de las mujeres en todos estos procesos de animación, de mediación, de intervención y de gestión es fundamental. Entonces creo que una línea de investigación que podamos desarrollar de mujer y género estaría muy… Déjame te digo que en la maestría, y lo saben, y bueno, fue iniciativa de MAC y todo el equipo que se hizo, la equidad de género es un eje transversal. O sea, es un eje que es un tema que debe estar presente en todo lo que accionamos. Y déjenme les digo algo muy importante. Este es el mejor ejemplo de lo que ustedes como gestores pueden hacer. O sea, es el mejor ejemplo. Claro que esto que hicieron fueron años, pero siempre se empieza por algo y ustedes pueden sembrar la semilla con el trabajo, con el proyecto que inicien, puede ser la semilla como el grupo y el equipo en el que está Abigail iniciaron. Siempre hay un principio y ese principio pueden ser ustedes. Entonces, muchas felicidades y ya sabes, un gusto que estés con nosotros. Y bueno, de parte del SEI, mira, de un pequeño obsequio. Si gustas entregárselo, Isabel, sí, y muchas felicidades. Muchas gracias. Ándale, chao. Muy bien, muchísimas gracias. Pues vamos a continuar con nuestro programa. Tenemos un descanso de 10 minutos para seguir a nuestros invitados en